Bien amigos, vamos a continuar ahora sí con la parte medular que es la cilindruria. En esta imagen es más o menos por ahí del 2016, según era mi récord personal del cilindro más grande que había encontrado en sedimento urinario. Entonces, este es un campo muy débil de 10 por, y si tienen la curiosidad visual, vean, aquí lo que tenemos es una célula escamosa. Más o menos ronda los 50 micras de longitud. Vamos a hacer un acercamiento. Aquí es donde ustedes pueden ver. Esta es la presencia de una célula escamosa y vamos a ver toda la longitud de este cilindro serio. Entonces, si tomamos más o menos esta medida de nuestra escala y contamos, tiene alrededor de 14 veces esa escala. Vamos a hacer un cálculo mental. ¿Cuánto vendría siendo 14 por 50 micras? Serían 700 micras. Entonces, vean, toda esta longitud está cercana a casi ser 1 milímetro de longitud, lo cual 1 milímetro ya lo podemos ver a simple vista. Esto representa pues tanto la longitud como el diámetro es cercano a los túbulos colectores. Sin embargo, ese récord anterior fue roto por este récord más reciente. Este es un sedimento urinario que tuvimos en esta parte de la pandemia, en 2021 a finales. Entonces eso fue un paciente, por desgracia, muy mal, en un estado renal ya muy dañado, pero con una cilindruria masiva, ¿no? Y recordemos que estos casos que son malos para el paciente, para nosotros nos benefician en gran medida porque tenemos acceso a pues, imágenes muy ilustrativas, información muy buena, casos clínicos que se documentan. Y bien, entonces esta fotografía la tomé sin microscopio, simplemente es el lente de la cámara y tomé la fotografía del portaobjetos. Entonces pareciera una muestra contaminada o sucia o que tiene artefactos, pero no, todos estos eran cilindros y esta línea igualmente es un cilindro. Y vamos a ver, aquí está más, esta es la fotografía de la preparación. Aquí lo montamos con fuchsina fenicada, porque le da un mayor contraste a nuestras imágenes y nos ayuda a evidenciar la textura y composición de los cilindros. Entonces lo mismo, vean, vamos a sacar medidas. Recordemos que estamos usando un cubreobjetos de 22 por 22 milímetros. Entonces, esta escala en azul son 22 milímetros y esto viene siendo 4 milímetros. Entonces, rompió 4 veces el récord anterior. Ya que tenemos un video que presentamos también, este microscopio contaba con una graduación para realizar la micrometría respectiva y vamos a observar. Entonces, ese es un campo de 40 por, no, perdón, es un campo de 10 por. Entonces vamos recorriéndolo y vean que el cilindro estaba íntegro, ¿sí? No había presentado una rotura. De hecho, ese cilindro que se observa ahí más pequeñito, para la práctica rutinaria, para nuestros sedimentos urinarios ya es una estructura grande, ¿no? Es un poquito infrecuente. Pero vean, toda esta estructura, la principal, voy a regresar el video para que lo veamos otra vez. Toda esta estructura principal ya es muy grande y muy poco frecuente de ver, ¿no? Por eso las redes sociales me gustan en esta parte, porque nosotros podemos compartir los hallazgos diarios, los subimos a una red social y en cuestión de unos pocos minutos pues nos enteramos todo, vamos brindando información, se aprende mucho, yo aprendo muchísimo de mis colegas y de ustedes. Entonces es una educación continua que estamos sacando provecho positivo a las redes sociales. Mucho ojo en este video, ténganlo presente, porque vamos a hablar de la fase preanalítica del uroanálisis y cómo el buen manejo, el manejo de la orina nos puede mostrar fragmentos de cilindro o cilindros tal cual son intactos, ¿no? ¿Cuánto pesa la proteína Thamscorphal? Acuérdense, 95 kilodaltones, ¿verdad? Espero que
a esta altura de la clase ya sea un dato que se aprendieron, que memorizaron y que puedan usar ustedes en el futuro. En esta parte vamos a ver la génesis de los cilindros. Teniendo en cuenta ya el precedente que dimos acerca de la función de la nefrona, particularmente el funcionamiento del asa de Henle y también más particularmente la función biológica de la uromodulina, y ahora vamos a ver cómo se transforma en cilindros. Una vez secretada la uromodulina, en el asa de Henle se requieren condiciones específicas para la formación de un cilindro, es decir, no siempre se va a formar cilindros, a pesar de que la proteína siempre se está secretando. ¿Bien? Es muy parecido a un cristal, o sea, nosotros todo el tiempo estamos secretando oxalato y todo el tiempo también hay calcio en forma iónica presente. ¿Por qué no todos tenemos los cristales? Ok, porque se necesitan ciertas condiciones que promuevan la formación de cristales. Lo mismo acá, siempre vamos a estar secretando la uromodulina, pero solo bajo ciertas condiciones se van a formar ciertos cilindros. Y estas a continuación las vamos a mencionar. Sería la polimerización. Recuerden que para el primer paso es que se formen los filamentos de la uromodulina. Y la polimerización es un paso determinante. Punto isoeléctrico. Recuerden que el punto isoeléctrico se ve afectado por iones, por el pH o por campos electromagnéticos. Y lo que genera es que pues la proteína cambie su conformación y sufra modificaciones ulteriores. Concentración de iones también. Nuestra dieta es la principal manera por la cual nosotros podemos tener una alta excreción de iones o una falta de excreción, ¿sí? El pH también. El pH más favorecido, que más favorece la formación de los cilindros sería los pHs ácidos, por debajo de 6.5. Por arriba de 7, su estabilidad es menor, ¿sí? Hidratación del paciente, también lo hemos mencionado. Una parte por la estabilidad del cilindro, es decir, a altas hidrataciones se tiene una baja estabilidad, por lo tanto el cilindro podría deshacerse, ¿no? Pero también por la alta hidratación se puede ver con dificultad los cilindros, es decir, baja el índice de refracción. Por lo tanto, puede ser que sí haya cilindros, pero nuestra capacidad visual o la óptica del microscopio podría ser que no lleguemos a detectar esos cilindros a pesar de que sí existan, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con el enfoque del microscopio. Recuerden también el químico Daniel, el químico Carlos y un servidor siempre le estamos dando esos tips, ¿no? Para que ustedes enfoquen bien y tengan la máxima observación de los elementos formes. Estasis urinaria también es de los pasos más importantes. Entonces, estasis urinaria lo vamos a entender como que la disminución de la velocidad de la circulación de los líquidos dentro de las nefronas. Y puede ir desde la oliguria, ir muy pocas veces al baño, anuria, que tengamos mínima o ninguna cantidad de la producción de la orina, o sedentarismo. Obviamente alguien que por alguna enfermedad o por sus hábitos pasa la mayor parte del tiempo acostado, sentado, sin movimiento, la circulación sanguínea va a tener una dinámica menor. Por lo tanto, va a haber menos veces que la sangre pase por el riñón, por lo tanto va a haber menos producción de la orina. Albuminuria también es un factor importante. Y otras desconocidas. Recuerden que también estamos en pañales en muchas áreas, sobre todo en el uroanálisis. Entonces, si bien se conocen algunas que la bibliografía ha registrado de los últimos siglos de la humanidad, pero ahorita estamos viviendo una revolución industrial, tecnológica, social, en la cual nuestro ritmo de vida son muy diferentes. Por lo tanto, los libros de medicina deben actualizarse, porque nosotros no comemos lo mismo que hace 80 o 100 años, ¿no? Los daños que también tenemos, los fármacos, las pandemias, las radiofrecuencias, el nivel de estrés que experimentamos ahorita no es el mismo de hace 80 o 100 años. Por lo tanto, las condiciones nos cambian a veces hasta estadios nuevos
de los cuales no se tiene investigación. Los cilindros, como definición formal, son estructuras tridimensionales longitudinales que deben su forma al sitio tubular donde se formaron. Es decir, son estructuras que están moldeadas por un molde, valga la redundancia, y ese molde es toda la tubería de la nefrona. Puede contener elementos formes, lo cual es una biopsia en tiempo real, ¿sí? Una biopsia, comúnmente como se conoce en patología, pues es retirar una parte de un tejido, preservarlo, procesarlo, de manera que nosotros al verlo al microscopio nosotros veamos el tejido como estaba, tal cual dentro del cuerpo. Bueno, la orina, si bien también se le llama una especie de biopsia porque lo que está adentro lo podemos observar, pero es mucho más sensible los cilindros porque tal cual todo lo que estaba concentrado o presente dentro de la nefrona se puede llegar a plasmar como una fotografía y esa la observamos en los cilindros, siempre y cuando se lleve a cabo una buena fase preanalítica. Me gusta y me permití poner estos modelos que cualquiera de ustedes los ha visto. Estos son pues silicón, ¿no? Son barritas de silicón que cualquiera lo puede conseguir en la papelería. Entonces nos menciona que tienen cierta flexibilidad entre más hidratados estén, o sea, los cilindros hialinos, y pueden tornarse quebradizos o rígidos los cilindros serios. Entonces, esta barrita de silicón, si bien es muy flexible, esto representaría perfectamente un cilindro de novo, un cilindro recién formado, un cilindro hialino, ¿no? Que sería el cilindro primario, el cual pues puede tomar la forma, por ejemplo, de las asas, de los túbulos contorneados, o puede ser totalmente recto, o puede estar trenzado, ¿no? Entonces, esta es la flexibilidad que tiene una glicoproteína que está gelificada, que tiene esta forma del molde. Pero lo que nos dice es que otros cilindros, como los serios, que van perdiendo grados de hidratación, esos se vuelven muy rígidos, ¿sí? Es como si nosotros hiciéramos un cilindro, pero de masa o de harina, que cuando se seca, pues puede quebrarse, ¿verdad? Y ya no tiene esta flexibilidad que mostraban los cilindros primordiales. Al aplicar alguna tinción supravital, de las que tenemos disponibles, los cilindros más deshidratados adquieren tonalidades fuertes. Lo vamos a ver en fotografías posteriores. Entonces, estos generalmente son los séreos o granulares, es decir, se van a ver muy bien teñidos y marcados. Pero también pueden tener unas coloraciones intermedias. Los cilindros celulares, epiteliales, leucocitarios o eritrocitarios no se ven tan bien la matriz, aunque sí se puede teñir el contenido interior, que serían los núcleos de los leucocitos, el citoplasma de las células epiteliales, y muy débilmente los eritrocitos se llegan a teñir. O nulas, ¿no? Que los cilindros de cristales, a veces ni la matriz proteica ni el cristal pueden absorber el colorante. Entonces, aunque nosotros pongamos colorante, no lo vamos a poder evidenciar. Y enseguida en la clasificación que les voy a mostrar, pues vamos a ir viendo en cada tipo de cilindro qué es lo más recomendable desde el punto de vista de un servidor, si usar una microscopía, un filtro de luz polarizada, una tinción, etc. Hay muchas clasificaciones arbitrarias en diferentes libros, en diferentes guías. Entonces, esta se me hizo como que la más sensata. Y vean cómo son realmente 9 tipos y 16 subtipos. Son muchos. El primero sería el hialino. El cilindro hialino es el primero que se va a formar, ¿sí? No se puede formar un cilindro serio y después un hialino, no. Lo primero que se forma de manera, incluso en todos nosotros que estamos sanos, aparentemente, son los cilindros hialinos. Y no tiene subtipos. Después los granulares, que esos sí se diversifican en granular grueso, granular fino. Cilindros serios, cilindros grasos, cilindros celulares, esos sí tienen subtipos. Vean, podrían ser de leucocitos, eritrocitos, epiteliales, etc. Pigmentados, que pueden deber su coloración a diferentes subtipos, por ejemplo, de hemoglobina, de mioglobina o de bilirrubina.
conteniendo microorganismos, y esto tiene dos subtipos, pueden ser bacterianos o fúngicos. Conteniendo cristales, y es de acuerdo al tipo de cristales que haya en el medio, que es el que se van a introducir en el cilindro. Y mezclados, que eso también se puede encontrar mucho en los casos, que puede ser combinación de hialino con granular, granular celular, granular graso, etcétera, ¿sí? Entonces aquí nos pone otro esquema que viene en otros libros, y aquí nos los clasifica en dos: celulares en la parte de arriba y no celulares en la parte de abajo. Entonces los celulares, volvemos a decir, todo lo que sea pues una célula con una membrana celular, ¿no? Las bacterias, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las células uroepiteliales. Y los no celulares ponen a los granulares, a los cereos, a los lipídicos, cristales y pigmentados.